es revisar todo lo que está ocurriendo en el océano y en la atmósfera, revisar los modelos globales, ¿verdad?, para ver cómo esas condiciones del océano y la atmósfera y cómo otros centros mundiales predicen que van a comportarse las variables climáticas en la región de Centroamérica para el periodo de interés, que es el diciembre 2018 hasta marzo del 2019. Otro de los objetivos es seguir generando insumos para poder compartir con las comunidades de usuarios, entre ellos el foro de aplicaciones y la comunidad del foro hidrológico. Bien, como ya les comenté al principio, los miembros de nuestra organización están expresados aquí. En el caso de Belice, el Instituto Hidrometeorológico. En el caso de Guatemala, en el Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología. En el caso de El Salvador, el Observatorio Ambiental del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. En el caso de Honduras, COPECO a través de la Dirección de Meteorología. En el caso de Nicaragua, el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. En el caso de Costa Rica, el Instituto Meteorológico Nacional, y en el caso de Panamá, pues la Dirección de Hidrometeorología de la empresa de transmisión eléctrica. Perdonen que me haya tomado un tiempito en esto, pero me parece sumamente importante porque hay una comunidad nueva que se está uniendo al grupo y que es importante que sepan que la información que estamos generando aquí no es una información que nos sacamos de la manga ni de un sombrerito. Es una información que es elaborada y que tiene el respaldo de los servicios meteorológicos e hidrológicos de toda la región centroamericana, lo que lo hace una información oficial. Bien, para generar la perspectiva, que es esto, quizás la forma de llamarla, porque es una estimación de lo que va a ocurrir en el periodo de 4 meses, ¿verdad?, inmediatamente siguiente. Nosotros, o el grupo del Foro del Clima, primero hace toda una serie de valoraciones, como les comentaba al principio, ¿verdad?, de muchos elementos para llegar en el segundo día de trabajo a poder definir o a poder concretizar qué es lo que esperan que ocurra en los distintos países que ya he mencionado y poder hacer, además de decir qué va a pasar en 3 meses, poder hacer algunas particularidades, ¿verdad?, como es el caso de Guatemala, que puede particularizar en algunas zonas cómo se van a ver afectados por los frentes fríos. Así que dentro de los elementos revisados por el grupo de expertos está una variable muy importante, que es la temperatura en los océanos pacíficos y en el océano Atlántico tropical, ¿verdad? Otro de los elementos muy importantes es ver qué está pasando, ¿verdad?, en este caso con el fenómeno del Niño, ¿verdad?, revisar los indicadores que hablan del fenómeno del Niño para ver cuál es su estado actual y su posible evolución durante el periodo de pronóstico, la oscilación del Atlántico Norte y la oscilación ártica, que son 2 variables muy importantes porque, como verán, en esta temporada que vamos o para la cual va a tener validez la perspectiva, es la temporada seca de gran parte de Centroamérica y bueno, como saben, en la costa Caribe, en algunas regiones no existe temporada seca. Entonces, acá en esta temporada ya no es importante el comportamiento de los ciclones tropicales como lo mirábamos en la perspectiva agosto, septiembre, octubre que presentamos el trimestre anterior, sino que en este momento, ¿verdad?, es muy importante ver qué va a ocurrir con estos 2 elementos para ver si va o no a ocurrir el ingreso
de frentes fríos a la región. Bien, otro de los elementos, quizás no voy en el orden que tenemos la transparencia, otro de los elementos muy importantes que valora el grupo de técnicos es que los registros históricos de la lluvia y la temperatura en la región, ¿verdad?, para ver bajo ciertas condiciones de los índices atmosféricos y oceánicos cómo se comportó la lluvia en la región centroamericana, en particular en cada uno de los países. Otro elemento que se utiliza como insumo es el análisis de correlación canónica que se genera a través de una herramienta que es un modelo estadístico conocido como Climate Predictability Tools, que también nos permite hacer algunas estimaciones del comportamiento de la lluvia. Con este bagaje de todos los elementos que ellos evalúan, ¿verdad?, llegan a la perspectiva del clima, pero antes de eso yo quisiera sí esperar el equipo para hacer las valoraciones de cómo estaban esos elementos, ¿verdad?, cuál es el estado actual de esos elementos y cuál es el pronóstico de ellos para ver entonces cómo van a afectar el comportamiento de la lluvia en la región de Centroamérica. Bueno, esto era parte de los modelos globales, ¿verdad? ¿Qué dicen los modelos globales que va a pasar en la región? Con los registros de los datos de lluvia, ¿verdad?, se hace un análisis de los años análogos, o sea, los años que han tenido condiciones en el océano y en la atmósfera muy parecido a esto, y también se hace una revisión de la lluvia en esos años para ver cómo puede estimarse para el periodo ya hablamos de esto, ya hablamos de esto, ya hablamos de esto, y finalmente, ¿verdad?, el gran software que toma toda esa información y la integra, que es el juicio de experto, y por eso es que es sumamente importante lo que les comentaba al principio. No es un ejercicio que se saca debajo de la manga, sino de que hay muchísima capacidad analítica y mucha experiencia en la región en el tema del pronóstico climático. Bien, entonces vamos a empezar por uno de los elementos, no el más importante, pero sí muy importante dentro del análisis y que muy probable muchos de ustedes ya conocen, que es cuál es el estado actual y cuáles son las perspectivas, ¿verdad?, de que ocurra o no el fenómeno del Niño. Para que ocurra un fenómeno, primero voy a comentarles, me tomo la libertad porque de verdad veo muchas caras nuevas, entonces rápidamente voy a comentar algunos detalles del fenómeno del Niño. Primero que todo, el fenómeno del Niño es una condición que ocurre o que inicia en el Océano Pacífico tropical en una franja muy estrecha y también una franja muy bien definida, ¿verdad? Para que sea un fenómeno del Niño, esta franja del océano tiene que tener temperaturas superiores a sus valores normales, pero no superior en cualquier magnitud, sino que tiene que alcanzar calentamientos en el océano superiores a 0.5 grados centígrados, pero además de eso mantener esas condiciones por un determinado tiempo. Y además de que el océano esté caliente, ¿verdad?, para definir el Niño, o sea, no basta solo eso, sino que la atmósfera también tiene que reaccionar o decir, bueno, el océano está un poco caliente y ya va la atmósfera a responder en ese calentamiento. Es por eso que quizás ustedes han escuchado en otras perspectivas de que el océano está caliente y que ya pareciese que tuviese las condiciones de fenómeno del Niño, pero sin una respuesta a la atmósfera, no se acopla el evento y no se puede declarar entonces que estamos bajo condiciones del Niño. En el caso de la atmósfera, el indicador que se utiliza para
evaluar que la atmósfera está respondiendo al calentamiento es un índice conocido como el índice de oscilación del sur, ¿verdad?, que debe tener ciertas características, por ejemplo, tender mucho a lo negativo, y en este caso, como ustedes verán, el índice en septiembre estaba tendiendo muy a lo negativo, pero durante el mes de octubre el índice inició un cambio de fase y empezó a aumentar en sus valores. Sin embargo, el índice atmosférico está muy cerca de los valores normales, ¿verdad? Y veamos acá el índice oceánico, que es el que mide el calentamiento, está entonces también, les hablé de un valor de 0.5, ¿verdad? Está en esta zona que es la que utiliza la NOAA para definirla, está aún, ha sobrepasado, ¿verdad? A partir de aquí, de mediados de septiembre, empezó a sobrepasar el valor umbral que se utiliza para definirlo. Sin embargo, aún el estado de las presiones en la atmósfera todavía no tiene la condición o la fase para decir que los dos elementos se han acoplado, pero sí hay una clara indicación de que en los próximos meses pueden estarse acoplando, ¿verdad? Con eso de que tenemos el océano caliente y que tenemos el índice de la atmósfera con una tendencia que puede estarse acoplando, ¿verdad? La NOAA, el Centro de Predicciones Climáticas de Estados Unidos, emite un boletín una vez al año. Entonces, lo que quiero rescatar del boletín de la NOAA es esto que dice aquí, que hay una alerta y hay una vigilancia. Sin embargo, todavía no se declara que se declara el fenómeno del Niño. Sin embargo, habla de probabilidades del 80% para el periodo de la perspectiva, probabilidades de 80% de que logren acoplarse y de que se genere el fenómeno del Niño para el periodo de la perspectiva. Esto que observamos acá, ¿verdad?, es la zona del Pacífico donde se genera el calentamiento en el océano, ¿verdad?, asociado con el fenómeno del Niño, y como ustedes verán, si miran la escala de colores, pues ya hay una zona, importante que tiene, como veíamos anteriormente, las temperaturas para definir un fenómeno del Niño. Esto que tenemos aquí, lo que les hablé anteriormente, era el comportamiento de las temperaturas en la capa superficial del océano, ¿verdad? Y estas imágenes que les quiero mostrar acá son imágenes que nos hablan de cuán caliente está el océano en las capas más abajo, ¿verdad? En las capas subsuperficiales. Esta imagen que tenemos aquí es un corte vertical, viendo aquí en la superficie del océano, o sea, 0 metros de profundidad, y aquí vamos introduciéndonos, ¿verdad?, hacia las profundidades del océano hasta llegar aproximadamente a los 300 metros de profundidad. Entonces, lo que podemos ver aquí es que hay una capa con temperaturas cálidas dentro de la zona de interés que define el Niño, ¿verdad?, que es en el periodo anterior, en agosto, ustedes la dejé aquí para que pudiéramos ver de que el calentamiento no, o sea, estaba fraccionado. Sin embargo, en este momento, ¿verdad?, el calentamiento está bastante homogéneo en las capas entre 150 y un poco más arriba, ¿verdad?, de profundidad del océano, lo que permite que se alimente el calentamiento de las capas superiores y que ese calentamiento que está relacionado con el fenómeno del Niño se pueda sostener
por algún periodo. Desde luego que no vamos a presentarles aquí todos los elementos, ¿verdad?, que todas las condiciones del fenómeno del niño, pero estos dos elementos que le he presentado son los más importantes para definir el comportamiento del mismo. Con base a esos análisis, ¿verdad?, y verificando la información, bueno, ya les platicaba ya de que la NOAA en el 8 de noviembre emitió su documento y dijo que había un 80% de probabilidad que durante el periodo de validez de la perspectiva, o sea, de diciembre a marzo, se generara un fenómeno del niño. Pero esto fue el 8 de noviembre. Sin embargo, en la última actualización que hace el IRI, ¿verdad?, que él es el Instituto Internacional para el Estudio del Clima y la Sociedad de los Estados Unidos, en el último informe que lo publican a mediados de noviembre, si ustedes pueden observar el periodo diciembre, enero, febrero, ¿verdad?, ya notamos que este 80% que se hablaba al principio de noviembre ha sido superado y que ya la probabilidad alcanza y supera el 90%. Perdón, no les expliqué que las barras rojas representan la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno del niño, ¿verdad?, en cada de uno de estos trimestres que están señalados aquí abajo. Aquí dice noviembre, diciembre, enero, febrero, ¿verdad?, y que se espera con una alta probabilidad de que el fenómeno del niño pueda desarrollarse en este trimestre y que pueda prolongarse hasta principios del próximo año. Si ustedes observan aquí, para el próximo trimestre, el trimestre abril, mayo, junio, ¿verdad?, todavía existe una probabilidad superior al 70% de terminar de acoplarse el océano a la atmósfera y que se decrete fenómeno del niño, estas condiciones puedan prevalecer hasta abril, mayo, junio, y aquí pueden seguir observando mayo, junio, julio con ya probabilidades del 70% o menos de que todavía esté persistiendo el fenómeno en la atmósfera y en el océano. Acá lo que quiero mostrarles es, además de esas probabilidades, el resultado de los modelos que pronostican las condiciones de fenómeno del niño, ¿verdad? Como nosotros hablamos, como les comenté al principio, en el océano, en una de las regiones, se tenían que alcanzar temperaturas superiores a 0.5. Estos son los modelos, ¿verdad?, los pronósticos a partir del trimestre noviembre, diciembre, enero, y de allí en adelante, ¿verdad?, cada línea representa una estimación, un resultado de modelo de un centro de investigación muy importante. Están los centros, el centro de Francia, el centro europeo, los japoneses, la NOAA, Australia. Entonces, están todos consolidados en esta gráfica entre modelos dinámicos y modelos estadísticos, ¿verdad? Si nos quedamos con esta línea de 0.5, observamos que la mayoría de los modelos, ¿verdad?, a excepción de uno, y bueno, acá en el periodo otro más, están modelando o pronosticando condiciones de fenómeno del niño, ¿verdad? Esto está relacionado con aquel 90% de probabilidad que vimos anteriormente. Entonces, quedémonos con estas líneas, la línea roja, ¿verdad?, que es el pronóstico de los modelos dinámicos, y sobre todo con la línea azul, que es el consolidado de todos esos modelos. Si nos quedamos con esa línea azul, ¿verdad?, podemos observar que para el trimestre noviembre, diciembre, enero, las condiciones andan con valores muy superiores a fenómeno del niño, y que empiezan a descender, y ya
para el trimestre abril, mayo, junio, estas condiciones empiezan a acercarse a los valores normales. O sea, que si nos quedamos con esta línea azul, podríamos estar diciendo de que las condiciones de fenómeno del niño podrían persistir hasta este trimestre, abril, mayo, junio. Bueno, ¿y por qué es importante que el grupo del foro y que en particular le estemos dedicando un poco de tiempo a eso? Porque como todos ustedes saben, el fenómeno del niño es un gran modulador, ¿verdad?, de la lluvia en la región de Centroamérica. Entonces, estas características eran importantes evaluarlas para la realización del pronóstico. Bien, otro elemento muy importante que fue discutido dentro del grupo del Foro del Clima es cómo se estaba comportando el Océano Atlántico. Si ustedes vieron, ahorita estábamos viendo lo que pasaba en el Océano Pacífico y los pronósticos para el Pacífico, y ahora pasamos al otro lado. Estamos evaluando cómo estaba el Océano Atlántico y cuáles eran los pronósticos, ¿verdad? En este momento, si ustedes observan aquí la línea esta, yo creo que es bastante intuitivo. Estos rojos son los momentos en que el Océano Atlántico ha estado muy caliente y lo verde es cuando ha estado frío. En este momento, ¿verdad?, en noviembre, el océano ha tenido o tiene condiciones frías, ¿verdad?, pero que pudieran estar afectando entonces, como vamos a ver ahora, la penetración de algunos frentes fríos sobre la región de Centroamérica. Esos comportamientos de temperatura unidos a un indicador que se conoce como la oscilación ártica, que no es más que un índice que calcula cómo van a estar desprendiéndose masas frías del Ártico, perdón. Chispas, ahora soy yo. Que nos habla de cómo se pueden estar desprendiendo las masas frías de latitudes muy altas de los polos. Entonces, si estas masas o las condiciones van a permitir que esas masas de aire se desprendan de la circulación en esa zona y que puedan llegar hasta nuestras latitudes, o van a haber condiciones que van a favorecer que esa circulación, que esas masas de aire no se desprendan y que no lleguen a nuestras latitudes. El análisis de este indicador es el que permite tener una estimación de cómo se estaría comportando la temporada de frentes fríos, porque justamente estas masas son las que se convierten en frentes fríos, ¿verdad? Entonces, como verán aquí, ¿verdad?, estamos en una temporada positiva de esta oscilación ártica, lo que indica de que va a haber poco desprendimiento de masas frías que se puedan transformar en frentes y que puedan ir ingresando a la región centroamericana. Es importante, aquí les señalé en negrita, dice, esto traería como consecuencia que la actividad de la temporada de frentes fríos sea ligeramente más baja que lo normal. Bien, con esos análisis, ¿verdad?, el grupo del Foro del Clima llegó al siguiente consenso en cuanto al comportamiento de la lluvia en nuestra región. Como pueden observar, aquí está la leyenda. Esto nos indica que los colores verdes en el mapa corresponden a zonas donde se esperaría que la lluvia alcanzara valores
por encima de su valor normal. El amarillo representa zonas donde se espera que la lluvia se comporte dentro del rango denominado normal, y las zonas marrón o chocolate decimos en Panamá, ¿verdad? Zonas donde la lluvia alcanzaría valores por debajo de su valor normal o de su rango, porque no es el valor, sino el rango normal. Como ustedes podrán observar, acá hay algunas zonas en el norte de Guatemala, ¿verdad?, que presentan condiciones arriba de lo normal, esta zona de aquí, y que son prácticamente las dos zonas que presentan condiciones arriba de lo normal. Del resto, en Centroamérica no se observan esta condición. Sin embargo, vamos a ver el segundo escenario, ahora cuando veamos el escenario normal, que en algunas regiones se espera que lo que ocurra sea de normal arriba de lo normal y en otras regiones sea de normal a por debajo de lo normal. Esta línea roja que tenemos aquí, ¿verdad?, si ustedes ven, está dentro de zonas de escenario normal, pero la línea nos hace esa diferenciación entre el escenario normal, ¿verdad?, entre el segundo escenario de que pueda ser hacia arriba de lo normal o hacia abajo de lo normal. Vamos a leer las tablas de probabilidades, ¿verdad? Si ustedes observan en esta zona de aquí al norte de Honduras, nosotros encontramos que el escenario con mayor probabilidad de ocurrencia, ¿verdad?, es el escenario normal con un 50%. Sin embargo, el segundo escenario que tiene mayor probabilidad de ocurrir es el escenario bajo lo normal con 30% de probabilidad. Entonces, en esta zona decimos que se espera que la lluvia ocurra de normal a bajo lo normal. Y en esta zona de acá, pueden observar aquí, ¿verdad?, en esta zona de acá, el escenario es que ocurra dentro de lo normal, pero con una tendencia a estar arriba de lo normal. En esta otra zona de acá, dividida por esta línea roja, ¿verdad?, está todo esto bajo las condiciones del mismo escenario, que serían con probabilidades de normal a un segundo escenario a estar por debajo de lo normal, ¿verdad?, en esta zona de Centroamérica, inclusive Panamá. Y en el Caribe de Nicaragua, Costa Rica y de Panamá se esperarían condiciones de déficit en la precipitación durante el periodo de la perspectiva. Es muy importante tener en cuenta de que, como dijimos al principio, este periodo está en condiciones de temporada seca, ¿verdad? Lo que hace un poco delicado decir que va a estar en algunas zonas donde la lluvia, el promedio de lluvia es muy bajo, ¿verdad? Decir que va a estar por arriba de lo normal, porque a veces el promedio puede ser de 5 o 10 milímetros, y si caen 15 milímetros, puede caer en el escenario arriba de lo normal. Sin embargo, 15 milímetros no representa un valor importante para una actividad económica como la agricultura o una actividad económica como la generación hidroeléctrica, ¿verdad? Entonces es muy importante tener eso en consideración. En esta tabla estamos presentando la descripción, ¿verdad?, de las zonas de cada país que caen dentro de los distintos escenarios. Como ustedes verán, bueno, tenemos Belice, que tiene la parte sur dentro del escenario normal, la parte sur y central, y la parte norte de Belice, ¿verdad?, que tiene
condiciones, aquí lo podemos observar, que tiene condiciones esperadas en el tercer tercil, es decir, condiciones de déficit de precipitación hacia el norte de Belice. Bien, en el tema de Guatemala, ustedes pueden, bueno, ya comentamos que tiene dos zonas relativamente pequeñas dentro del escenario arriba de lo normal, ¿verdad? Y el resto de esta zona que está contenida dentro del escenario normal. En el escenario bajo lo normal no se espera que esté ninguna zona en el área de Guatemala. Aquí he puesto algo para no dejarlo pasar porque es un tema muy importante que estuvo presentando el compañero de Guatemala sobre el hecho de que las condiciones van a estar muy secas, que va a haber posiblemente el ingreso de los frentes fríos y que al tener estas condiciones hay mucha posibilidad o una alta probabilidad de que en esta zona del altiplano, ¿verdad?, puedan ocurrir heladas meteorológicas. Entonces sé que este tema es muy importante por el tema no solo de la seguridad alimentaria de algunos cultivos, sino también en el tema de la salud de las personas que pueden habitar esa zona, que en algunos casos son gente con pocos recursos económicos y con viviendas no adecuadas para soportar heladas meteorológicas. Entonces, quizás en la mesa de salud, bueno, César, en la mesa de salud sería un tema que sería importante retomarlo. En el caso de Honduras, como ustedes observarán, prácticamente no, todo el país presenta condiciones dentro del escenario normal. Sin embargo, ustedes cuando vimos acá el mapa, verán que en Honduras tenemos diferenciación entre condiciones de normal a bajo lo normal, perdón, arriba de lo normal y condiciones de normal abajo de lo normal en esta zona de acá y también en esta zona de aquí, ¿verdad? Así que es importante tenerlo en cuenta. En el caso de El Salvador, todo el territorio salvadoreño estaría entonces con condiciones esperando condiciones dentro del escenario normal. Y si observan, es un escenario, está dentro de la zona del escenario normal con tendencia arriba de lo normal. En el caso de Nicaragua, tenemos entonces dos regiones bien definidas, la región de la costa caribe, ¿verdad?, con condiciones de déficit de precipitación, y la región, el resto de Nicaragua con condiciones dentro del escenario normal. Aquí es muy importante también tener en cuenta, el compañero de Nicaragua acotó en varias ocasiones el tema de que están en temporada seca y por eso cambios muy pequeños no van a representar, cambios muy pequeños en la lluvia no van a representar, no van a tener aporte significativo en las actividades económicas. Sin embargo, en la zona de la vertiente del Caribe, como ustedes conocen, pues es una zona donde los aportes de lluvia son mucho más importantes y por eso hay una particularidad aquí sobre esta zona en cuanto a los déficits que se están esperando para el periodo. En el caso de Costa Rica, verán acá el Valle Central y la vertiente del Pacífico con condiciones dentro de lo normal, y también el Caribe de Costa Rica y también parte del Caribe de Panamá, como habíamos visto, estos tres países que tienen prácticamente el Caribe dentro de condiciones bajo lo normal. En el caso de Panamá, la vertiente del Pacífico panameño, ¿verdad?, prácticamente toda, desde Chiriquí, centro, sur de Veraguas, hasta Darién, estarían esperando condiciones de lluvia dentro de lo normal.